yo quiero empezar porque es que estoy demasiado emocionado y quiero empezar ya a disparar preguntas. Pero antes de eso, me gustaría, si se puede, que te presentaras un poco, porque yo conozco un Bueno, poco de lo que pueden mostrar tus redes, ¿verdad? Pero es que no he querido preguntar nada porque todo lo quería hacer aquí, todo quería que se plasmara. claro. Entonces, por favor, cuéntanos un poco de tu historia. ¿Quién eres? Bueno, primero, antes de todo, vamos a orar Ah, porque perfecto, creo que perfecto. esto es esto que pasó fue muy, muy espiritual. Así que bueno, gracias Jesús por este momento, gracias por Inri, Señor, gracias por permitirnos dar tu mensaje, darte a conocer, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas este stream, que bendigas la vida de Inri, Señor, que bendigas mi vida. Espíritu Santo, pon en mi boca tu mensaje y borra de mi boca, de mi corazón y de mi mente lo que esté en contra de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, ahora sí, te cuento un poquitito nada más así por encimita, porque si no el stream va a durar 8 horas más o menos. Pero bueno, yo nací en Venezuela, hace un tiempo que vivo aquí en Argentina. Bueno, tuve un montón de trabajos aquí en Argentina, empecé a estudiar, lo dejé, bueno, toda la vida de migrante, como se dice, de querer obviamente salir bueno, todo lo que estaba pasando en Venezuela, qué sé yo. Y a todas estas, pues en una de esas yo conozco a mi novio, que actualmente es mi esposo, y él, pues, en ese momento hacía lo que era webcam, que tiene que ver con hacer un stream, pero obviamente todo más 18. Entonces, a mí me pareció bastante loco, no conocía ese mundo, primera vez que lo escuchaba. Y bueno, con el tiempo pasaron cosas en mi vida, yo me tuve que mudar de donde vivía, me voy a mudar con mi esposo, que en ese momento pues era mi amigo realmente, o sea, como que nosotros, no mi amigo, nosotros empezamos a salir, pero siempre uno como que no formaliza las cosas, ¿no? Entonces a todas estas yo empiezo a vivir con él y él pues al pasar del tiempo yo empiezo como a normalizar todo lo que era de contenido más 18, empiezo a ver la página, empiezo a ver a modelos, empiezo a ver cómo funcionaba todo, empiezo a ver la cantidad de dinero que se ganaban. Yo estaba pasando por una situación económica muy fuerte, es como que ya no sabía qué hacer, no quería buscar un trabajo porque de todos me echaban, Claro. estaba como muy rebelde en ese sentido y pues lo vi como una oportunidad en el sentido de que él me dice, no, pero todo tiene que ser erótico, tú puedes prender tu cámara y manejar tu show como tú quieras. Entonces yo empecé haciendo contenido, perdón, estos vivos, estos streams más 18, pero bastante, digamos, sutiles, ¿no? Entonces era yo hablando, yo así, frente a la cámara, no pasa nada. Y después con el tiempo me empezó a ir bien, pero con el tiempo yo empecé a vestirme un poco más sexy, a ponerme shorts un poco más cortos, remeras un poquito más cortas y demás. Y bueno, hasta que el show se volvió con el tiempo y con los meses, se volvió un show completamente sexual. Y así fue que yo comencé a, digamos, a esto del contenido para adultos. Y con el tiempo como que ya no me estaba yendo tan bien, ya no tenía como lo nuevo, el hashtag, la pestañita ya no estaba en una pestañita de nueva ni nada de eso, con el tiempo pues bajó un poco todo y ahí es cuando me uno con mi no, o sea, con mi esposo, a hacer contenido con él. Y ahí, bueno, empezamos haciendo stream, solamente stream, y después dijimos, bueno, si ya hacemos stream, ¿por qué no hacemos lo otro? Entonces empezamos a hacer contenido para páginas de PH, de XB, de todas las páginas. Empezamos a subir contenidos en todas las páginas y después de eso dijimos, bueno, si ya tenemos todo esto, ¿por qué no tenemos Only? Y ahí nos creamos un Only y bueno, o sea, era obviamente, o sea, mi Only, digamos, pero me empezaron me pedían muchos videos con él y básicamente pues manejábamos los dos el Only en el sentido de que la mayoría del contenido que se subía era en pareja y era, digamos, lo que más se vendía. Entonces, con el tiempo los videos se empezaron a pegar, con el tiempo mi esposo se empezó a profesionalizar más en el tema audiovisual, empezó a tener cámaras más profesionales, luces más profesionales, el stream lo empecé a hacer yo también lo empecé a hacer con una cámara que transmitía en 4K, o sea, era todo muy, muy profesional. Y así sucesivamente, ya eso se había convertido, se empezó a convertir tanto para él como para mí ya como una carrera, realmente ya no lo hacíamos al principio yo lo empecé a hacer por plata, como que dije, bueno, hago un poco de plata, reúno dinero para hacer un emprendimiento y después lo dejo.
Pero no fue así, eso se convirtió como en esas ganas de querer crecer, entonces de empezar a hacer stream con una camarita chiquita, bueno, después fue el stream con una cámara profesional, ya después empecé como a invertir más dinero en equipos, más dinero en ropa, más dinero en cualquier cantidad de cuestión que me ayudara a crecer y él también, él invertía como la parte más costosa, digamos, él invertía ya en las cámaras de cine, en las lentes que le Claro. salían muy costosas realmente porque, bueno, todo equipo Sony realmente que era bastante costoso y bueno, él trabajaba con todo eso pues. Y así hasta que eso se volvió una carrera, digamos. Yo de hecho lo tenía pensado como algo que quería hacer por toda la vida, o sea, nunca pensé en retirarme ni nada, al contrario, o sea, yo pensaba que iba a tener, no sé, 50 años y iba a ser, iba a seguir haciendo videos para adultos. Ok, me surge una pregunta. Previo a tú meterte dentro de esta industria como tal o empezar a hacer contenido, tú antes de eso, ¿tú consumías este tipo de contenido? ¿Te había pasado en algún momento por la cabeza? O sea, no Nunca. consumías nada más No, y... no, nada, cero, 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 cero. Nunca fui ni de consumir, nunca fui de pensar en que él lo podía hacer, así como, no, no, o sea, nunca, nunca, realmente era como que cuando mi novio, o sea, mi esposo me contó lo que hacía, para mí fue como, uy, qué loco, o sea, por ahí en algún momento creo que a la mayoría de las mujeres se nos pasa por la cabeza como, uy, no sé, voy a hacer videos, ¿viste? O voy a, no sé, Claro. en ese momento pues como que empezó a estar esto de los pies, de Only, de tomarse fotos en los pies y qué sé yo, pero nunca llegar a concretar nada porque no tenía información, no conocía las páginas, no, o sea, era como que yo tenía mucho prejuicio también y yo decía, yo no puedo estar frente a una cámara y no sé, y desnudarme, o sea, yo no puedo Exacto. hacer eso. De hecho, yo le decía a mi esposo, yo sería incapaz de hacer eso porque me daría mucha vergüenza aunque nadie me esté viendo. Es como que hay una cámara, le decía yo. Sí. Bueno, básicamente como te digo, o sea, primero empecé a normalizar todo y después con el tiempo empecé a ver que, bueno, no tenía que empezar explícitamente, podía comenzar normal, hablando con las personas. De hecho, habían personas que era simple, que manejaban su stream así hablando, ¿no? Pero bueno, es un mundo que siempre, siempre el dinero viene a sobornarte, por así decirlo. Entonces es Claro. como, bueno, te ofrezco tanto y no sé qué, te ofrezco tanto y no sé qué, ¿sabes? Y así sucesivamente. Claro, y te pregunto eso de si consumías ese tipo de contenido antes, porque me parece muy curioso de que tú que no consumías ese contenido, que no estaba familiarizada, esta visión de poder hacerlo por el dinero es algo que puede afectar tanto a mujeres que no lo consumen como a las mujeres que sí lo consumen, porque de repente hay gente que no lo consume y puede decir, no, eso a mí no me afecta porque yo no me siento atraído para eso. Claro, pero cuando le ponen un poco de dinero en la mesa, cuando tú ves la posibilidad de conseguir ingresos que quizás muchos como nosotros no estamos acostumbrados, uno empieza a fantasear con esa idea y es cuando tú dices, bueno, un poquito y ya eso es una bola de nieve que, que va haciéndose más grande poco a poco. De hecho, lo que mencionaste del Only de los pies, por decirlo de alguna manera, yo tuve esa conversación con mi esposa hace mucho tiempo, pero fue esas conversaciones muy fugaces, porque yo tengo 10 años trabajando en esto de las cámaras también, al igual que tu esposo debe tener mucho tiempo también. Y yo tuve esa conversación fugaz así de juego. Y yo me acuerdo que yo me puse a pensar ese mismo día y yo dije, ok, si llegásemos a hacer eso por X o por Y razón, lo cual yo no estaba convencido, yo dije, eso alimenta por más que sean pies, hay alguien que le está alimentando el morbo, hay alguien que le está alimentando ese gusanito en la cabeza que puede escalar, quizás para nosotros no, pero puede escalar en esa persona y a alguien al final del día le va a estar haciendo daño. Por eso es que nosotros solo fue una conversación así de chalequeo, como decimos nosotros, pero más nada, no pasó de eso. Mira, Y si uno por aquí te no... están mandando saludos. Mari Rocky, dije un abrazo para Ori. Ay, un abrazo, Marin. Un abrazo, qué linda. Entonces, bueno, eso quería saber más o menos también a qué edad fue no sé qué edad tienes ahorita. Yo te calculo como unos 24. ¿Ah, sí? Tengo 29. 29. O sea, tú eres contemporánea conmigo, yo tengo 30.
Tengo 29 y comencé a la edad de 25 y algo muy loco que me pasó es que, bueno, siempre me han dicho que parezco de menos edad. Entonces, cuando comencé a hacer el contenido, cuando empecé con el stream, mi esposo me dijo, tienes que ponerte en menos edad porque es lo que funciona mejor. Entonces yo me puse 19 años y cumplía 20 ahí en el momento. Ok, Entonces siempre tuve, te como que en las redujiste. redes siempre tenía 5 años menos que mi edad real y como que siempre me decían, ah, sí, sí, pareces más joven, incluso de mi edad que decía, parezco más joven. Pero bueno, sí, no, realmente tengo 29 y comencé todo esto cuando tenía 20, o sea, estaba, de hecho, empecé, mi primer transmisión fue el día de mi cumpleaños cuando cumplí Wow, 25 años. wow. Yo a los 25 estaba teniendo mi primer bebé. Hermoso. ¿Sabes qué? Te quería preguntar, de dónde nace el nombre de Rubí? Porque cuando yo te vi, yo dije, "Ah, ok, se llama Rubí. No, no te llamas Rubí, te Claro, llamas Oriana. Te llamas me Oriana. llamo Oriana del Valle. Y el nombre rubí viene porque siempre me ha gustado muchísimo la piedra del rubí por su historia, por esta metáfora de que el rubí crece bajo la oscuridad, bajo mucha tierra, bajo fuego. Entonces es como que una piedra bastante importante en la cadena de piedras. También, ¿no? Es la piedra más dura, igual que el diamante. Y bueno, Claro, me gusta que es roja y que porque tiene toda una historia. exacto. Entonces siempre me gustó muchísimo Rubí, el nombre Rubí, las piedras Rubí. Y bueno, Ok, cuando comencé a hacer el stream, también era como, no lo hagas con tu nombre porque eso siempre va a correcto. quedar en internet. Eso, como que mi idea siempre fue mantenerlo, o sea, como entrar y salir. Esa fue siempre mi idea, ¿no? Exacto. Entonces, como que al principio no lo hice Rubí, no lo hice con mi nombre, perdón. Pero bueno, ahora ya las redes es como que, bueno, ya están así, Rubí. Yo escribí un libro que se llama Los secretos de un Rubí, en donde cuento todo esto de la metáfora del rubí, en donde cuento mi nombre real. Pero bueno, hace un tiempo ya que, bueno, el Espíritu Santo me llevó a que pusiera Oriana del Valle en mi Instagram también, que es muy loco porque yo tengo en mi Instagram que me llamo Oriana del Valle, pero nadie me dice Oriana, es como que todo el mundo, Sí, ay Rubí. Pero bueno, no, tampoco me claro. molesta, tampoco es algo que quiero borrar ni nada, sino al contrario, siento que el rubí tiene algo muy significativo para mí. Mi esposo me pidió matrimonio con un rubí también, así que nada, Wow, fue increíble. Bueno, de hecho creo que muy... tenemos un poco en común porque mi hija, mi primogénita, se llama Jade. Y también lo Ah, puse por todo el significado detrás de las piedras preciosas. Entonces, bueno, por allí me fui. Algo que te quería comentar, ¿verdad? Ya hay gente que nos está preguntando por TikTok, pero antes de entrar en unas preguntas un poquito más avanzadas en el tema, yo te quería preguntar. ¿Te puedes creer que se me fue la pregunta? Por ahí, leer, ahí va por a leer, llegar, ahí por va a llegar. leer, por leer, por leer el chat. Este, Quiero saber, cuando tú entras en este mundo, ¿verdad? Tú entraste me dijiste que entraste directamente con tu novio, ¿no? Él fue el que te involucró en ese mundo. ¿Cómo Él me fue? involucró, pero yo empecé a hacer el stream sola. Hacía todo sola al principio. Ok, porque en ese momento él O todavía no sea, salía trabajaba. sola, en la cámara Ya, salía sola yo. ya. Pero, o sea, se podría decir que detrás de la cámara estaba él. Siempre, siempre, en Ok, todo, él me ayudaba en todo, él me montaba el stream, él me montaba todo el OBS, por eso es que más o menos sé de OBS, porque él, bueno, muchos claro, años trabajando con OBS, pero él me montaba todo, siempre me montaba las luces, me decía, esta luz se ve bien así, la cámara, la configuración de la cámara, todo, todo. claro. Ya me acordé lo que te iba a preguntar. Y no, no es una pregunta, es algo que te quería decir. Y es que una de las razones también por la que te escribí, Oriana, es porque, ¿sabes ese discernimiento espiritual que uno adquiere cuando sigue a Jesús? Yo de verdad sentí que tu testimonio era real. La forma, lo que tú Wow. transmites, desde que te sigo, me han salido otras personas con este mismo cambio, pero no me transmiten lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo quiero dar un mensaje, quiero que el mensaje sea lo más genuino posible. Uno quiere ser puente para, obviamente, para la palabra de Dios. Entonces, de verdad, lo que tú transmites, yo digo, es imposible que esto sea mentira. O al menos en mi percepción es imposible que esto sea mentira. Entonces, de verdad te lo quería Wow. decir porque transmites a Dios.
transmites a Qué Dios. lindo, qué lindo. Sí, qué lindo. Creo que eso es muy importante, el hecho de que realmente nuestras acciones vayan también con la palabra, de que no sea algo superficial. Y bueno, creo que eso lo hace Dios porque realmente obviamente para muchas personas es todo una mentira y un engaño y uno lo Sí, puede ver fácilmente en los comentarios, pero realmente que Dios conoce, Dios sabe y sabe lo que hace y sabe cómo mueve las piezas y realmente no tengo nada que ocultar, comparto lo que vivo y nada, antes tenía mucho prejuicio de compartir las cosas, compartir cómo yo amo a Jesús claro. y tenía como esto de, bueno, voy a decir Dios, pero no, o sea, no es solo decir Dios, es Jesús como mi Salvador, como el que me rescató y así sucesivamente, o sea, compartir realmente el Evangelio sin pelos en la lengua, que creo que es lo que por ahí a veces, al principio, mejor dicho, yo incluso me cuestionaba. Claro. Mira, aquí me preguntan en TikTok. Esta es una pregunta un poquito más avanzada, pero creo que ya la podemos responder. Ok. Pregúntale qué le decían en la iglesia cuando se enteraron de eso y qué religión la acogió. Claro, esto también desde el punto de vista de una persona que te está conociendo hoy y que no sabe. Sí, sí. Ok, cuéntame. Bueno, hermoso. La verdad que yo doy muchas gracias a Dios porque nadie me dijo nada en la iglesia. O sea, esto es muy loco, pero yo entré por primera vez, fui por primera vez a una iglesia bautista, entonces es como evangélica bautista. Yo hasta recién me estoy enterando lo que significa realmente. Y bueno, lo que hice fue ir solo, y fui una vez. Y a la siguiente semana no fui, me fui de viaje, qué sé yo, pero luego había un campamento. Y en el campamento yo fui, me inscribí, pagué todo, qué sé yo, y ahí conocí a personas de la iglesia y bueno, hablando, siempre fui muy sincera y les contaba, bueno, de lo que yo hacía, de que yo hacía videos, les mostraba mi Y en Instagram, les ese mostraba momento como que todavía lo hacías. sí, 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 sí. Yo no había entrado en esta conciencia de estoy haciendo algo mal, para nada. A mí me decían como, no, bueno, porque eso, que como que me acuerdo que una chica me dijo una vez, no, sí, porque Jesús se voltea cuando tú haces los videos, me dice. Y yo así como, mira, o sea, realmente yo creo que hay muchas cosas malas en el mundo, le digo yo, o sea, yo no siento que estoy haciendo nada malo, qué sé yo. Pero bueno, entre toda esta falta de conocer realmente y de tener como ese encuentro con Jesús, yo no sabía nada. Y esas personas como que conocí de casualidad, obviamente no fue nada casual, yo no conocía absolutamente a nadie en ese campamento. Entonces fui y le hablé por primera vez a una chica y esta chica resultó ser alguien cimentada en la fe, alguien que realmente vive la palabra. Entonces ella como que digamos, me ayudó, empezamos a hablar y tal, y bueno, yo le contaba lo que hacía, ella, bueno, todo bien, qué sé yo. A las personas que estaban a mi alrededor les comentaba, de hecho yo cuando terminó ese campamento, no me dijeron nada, como, está mal, ni nada de eso, sino que yo fui, seguí yendo a la iglesia y yo seguía con mis videos. Entonces yo hacía mis videos, hacía lo que tenía que hacer y luego iba a la iglesia. En ese momento yo iba sola porque mi esposo no quería saber absolutamente nada. Y siempre fui muy abierta en compartir lo que estaba haciendo, en publicar, en seguir grabando mis videos. O sea, por allá una muchacha me dijo, ¿tú no has pensado en tener otro trabajo? Y yo, sí, la verdad que sí, yo quiero escribir un libro, quiero hacer esto, pero bueno, no es el momento, le digo yo, como que tranqui, ok, listo, pero por ahí ella sí como que me empujaba, digamos, a que yo, no sé, supiera la verdad y era como, Sí. Eran yo le pullitas que te decía, iba no, no. lanzando. Claro, o sea, pero digamos que hoy por hoy yo siento que es muy importante orar por las personas para que esas personas tengan revelación y tengan este contacto con el Espíritu Santo, porque a mí después de eso, o sea, yo no cambié por lo que otras personas me decían, sino yo cambié porque de repente fue como, pero ya va, o sea, ¿y si yo hago otra cosa? ¿Sabes? Como esa relación que yo empecé a tener con Jesús. Entonces, algo que a mí me ayudó muchísimo es que cuando yo fui a la iglesia, yo dije, wow, aquí hablan de Jesús, leen la Biblia y aquí me van a enseñar de Jesús, porque yo quería aprender de Jesús, yo quería conocer a Jesús. Entonces yo dije, tengo que seguir viniendo a esta iglesia porque aquí me van a enseñar. Y yo por mi cuenta leía la Biblia todos los días, yo leía 1 hora la Biblia todos los días. Era como que me despertaba y lo primero que hacía era leer la Biblia. Y obviamente que la palabra de Dios tiene sus frutos crecen, ¿no? Entonces esos Exacto. frutos crecieron en mí y me empecé a cuestionar las cosas. Primero fue, Dios entró en mi vida por el hecho de que yo no estaba casada
y estaba en fornicación con mi novio, con el que era mi novio. Entonces por ahí me entró Dios, porque Dios no me entró, "Ah, los videos están mal", no. Dios me entró y dijo, fue como que no estás casada y estás teniendo relaciones fuera del matrimonio. Entonces fue como que, eso fue lo primero, yo, amor, tenemos que casarnos, no podemos seguir así. Entonces mi pensamiento era, yo me caso y cuando me case, entonces seguimos haciendo los videos sin ningún problema, porque hasta entonces no había entendido nada de eso. Resulta que mi novio fue como que sí, listo. Y después no pasó, no nos casábamos y ahí fue cuando yo le digo, bueno, amor, entonces vamos a tener que parar de hacer videos juntos, vamos a tener que parar de hacer todo esto, pero en la iglesia no me decían nada específicamente sobre eso. Creo que Claro. me tocó pues como enfrentarme a mí misma con la verdad y luego sí, cuando, no sé, me di cuenta de esto de que, ok, no estoy casada con mi novio, fui con una chica que había ido al campamento, que ella tenía novio, que tenía 10 meses con su novio y ella era como líder en la iglesia y Claro. yo fui y le pregunté, o sea, ¿cómo haces tú con tu novio? Porque ella tiene 24. ¿Cómo haces tú con tu novio si eso no es normal? En la sociedad eso no es normal, al contrario, tú Exacto, tienes que tener relaciones. porque tú pensabas que ella estaba en fornicación también. Yo dije, yo no pensé, pero me pareció muy extraño que ellos dos jóvenes no tuvieran relaciones sexuales. Entonces fue Claro. como, no sé, ¿viste? Me pareció muy raro. Entonces yo le digo, no, quiero hablar contigo porque quiero que tú me expliques esto, esto y esto. Así que bueno, nos sentamos a hablar, leímos la Biblia, me habló de la palabra, de lo que decía Dios, esto y lo otro, y luego me dijo, mira, yo con mi novio me guardo y yo no he tenido relaciones ni con él ni con nadie porque yo estoy esperando casarme para pasar por eso. Entonces fue como muy loco, muy sorprendente. Claro. Y después me dijo, mira, yo lo que yo te aconsejo, lo que yo te digo que hagas es esto, que es la voluntad de Dios. Ahora tú, bueno, tienes que elegir, tú eres libre, tú eres la que elige, pero bueno, como que Dios perdona, Dios entiende, Dios no sé qué, bla, bla, bla. Y ahí fue cuando yo dije, ah, bueno, listo, entonces tengo que hacer esto. Ok. Y bueno, respondiendo a esa pregunta, creo que entré en una iglesia con personas que me cuidaron, no me señalaron, porque yo creo que si me hubiesen bombardeado con tienes que dejar tu trabajo, creo que Sí, les hubiese dicho, miren, ¿sabes qué? O sea, no. sí. Pero fue al contrario, fue primero conocer a Jesús. Por eso yo siempre digo que lo más importante para que una persona pueda transformar su vida, o para que Jesús pueda transformar su vida, es que empiece a conocer a Jesús, que empiece a tener una relación con Él y luego Él te dice, te confronta y te dice, mira, eso no está bien y tienes que dejarlo de hacer. Y si uno de verdad ama a Jesús, entiende y va entendiendo y va cambiando, o sea, va permitiendo que el Espíritu Santo pueda hacer esa transformación. Pero Exacto. pasé un tiempo también, o sea, yo cumplí como, no sé, un mes en la iglesia o 2 meses que todavía no me había cuestionado esto de hacer los videos. Exacto. Y a mí me pasó algo muy similar con eso, porque sabes que siempre en redes hay mucha gente que dice, no, que esta iglesia es mala por esto, por esto, por esto, me señalan, me dicen cosas y fui para la iglesia, no, me alejé. Y yo digo, yo he estado bendecido porque por lo menos a mí nunca me ha pasado que me traten mal en una iglesia, que me juzguen. A mí me pasó algo muy similar como contigo, que fue que mi esposa quedó, eso fue en 2020, cuando era pandemia, todo esto. eh, Mi esposa queda embarazada, todavía no nos habíamos casado, ese año nos íbamos a casar, pero cayó la pandemia, entonces ella queda embarazada en julio y nosotros nos íbamos a casar a raíz del embarazo, yo digo, ok, nos vamos a casar en diciembre. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi hija nazca fuera de un matrimonio. Entonces yo fui con toda la vergüenza del mundo, por decirlo de alguna manera, al pastor a comentarle eso, porque yo quería, como su óptica, pues quería que él supiera, nadie me estaba obligando a decirle, no me sentía para nada juzgado ni nada por el estilo y me di cuenta que a raíz de yo haberle comentado a ellos me trataron muy bien, todos mis amigos se lo tomaron muy bien porque yo creo que ya hay gente que entiende que uno está en un proceso y yo creo que hay gente que de repente no está tan cimentada en la fe como de repente puede estarlo uno, que a mí me pueden decir lo que sea de Jesús, me pueden, y yo voy a seguir pensando que es el humano y no es Dios. No me voy a alejar de Dios por eso, no me voy a alejar de la iglesia por eso, porque yo sé que uno se tiene que congregar. Solamente entiendo que hay personas que simplemente aún viven un proceso. Sí, total, y que hay que entender que el enemigo nunca va a permitir que se haga la voluntad de Dios. O sea, Él lo que quiere es mantenernos a nosotros lejos de Dios. Entonces utiliza cualquier cosa para que uno se mantenga lejos. Pero, ¿qué pasó conmigo? O sea, conmigo fue
fue un tema de que yo tenía muchas ganas de conocer a Jesús y cuando Claro, yo empecé a leer la Biblia, para mí fue como, "Ah, no puede ser que esto sea Jesús, o sea, yo crecí en iglesias católicas y crecí yendo a colegio católico y eso te iba iba a a misa preguntar. y todo esto, pero yo no había como conocido esto, ¿no? Entonces, algo muy bonito y entender que realmente los seres humanos se equivocan, dicen cosas que no tienen que decir y siempre van a ser ellos, ¿no? Entonces no es un problema de la iglesia, entre comillas, sino de los humanos que la confrontan. Entonces, también, por ejemplo, sé de otras personas que digamos, los han herido en las iglesias y bueno, terminan yéndose, pero por eso lo más importante es entender que no es una iglesia, no es una religión, sino es la relación que nosotros podemos tener con Jesús y eso solo se hace en intimidad. Obviamente yo no puedo solamente tener mi relación con Jesús, que fue lo que a mí me pasó. Yo al principio quería aprender de Jesús por mi cuenta sin ir a iglesia porque yo decía, no, las Claro. iglesias son lo peor, pero Jesús también, o sea, como que Dios me dijo, ¿por qué no vas a una iglesia a cantar? A mí me gusta cantar. Entonces yo fui a una iglesia con la intención de cantar y resulta que me encontré con algo mucho más hermoso, pero justamente entender eso, ¿no? De que los seres humanos se equivocan y de que no podemos vivir nuestra vida solo en soledad, sino que al contrario necesitamos aprender de Jesús en las iglesias y sobre todo Claro. tener nuestra intimidad, que es lo que nos va a mantener el corazón con fuego, porque si no hay mucha gente que va a la iglesia y son tibios también y no tienen una relación con Jesús y tampoco. Exacto. Y justamente eso te iba a preguntar. ¿Te habían de alguna manera predicado el evangelio o de alguna manera antes de los 25 años, que era cuando todavía no habías entrado a la industria del cine para adultos? Mira, yo no recuerdo nunca, yo conocí a Jesús porque, bueno, conozco al Jesús de que Claro. está en la cruz lleno de sangre, ¿no? Pero yo no conocía a Jesús Salvador, el que te rescata, que vino a salvarte, a morir por ti, porque te ama. Como que yo el evangelio así como tal, no, yo no recuerdo que alguien a mí me haya dicho, mira, hay alguien que te ama. O sea, realmente no recuerdo. De hecho, empiezo a hacer este contenido, qué sé yo, y luego con el tiempo me hago amiga también de una pareja que hacía también contenido y el chico había sido evangélico antes, ¿no? Pero yo en Venezuela escuchaba de los evangélicos y lo que se escuchaba siempre era muy feo porque en el pueblito en donde yo Sí. vivía, el evangélico era el que le pegaba a la mujer era el que se acostaba con varios hombres, los que se reunían los domingos y gritaban como locos, entonces los evangélicos eran muy mal vistos y él me decía, este chico, este amigo mío me contaba que era evangélico, pero que no, que se había retirado de eso porque, bueno, no, estaban súper locos, qué sé yo, que nada que ver, pero incluso él nunca como que me dijo algo, ¿no? De Jesús, Exacto, no te sino predico. entendía como, claro, entendía como que no, o sea, eso es una religión que es como una secta, decía yo realmente, ¿no? Sa- Porque era lo que también había visto. Y bueno, así pasa con el tiempo. De hecho, yo llego a Jesús, a querer conocer de Jesús porque empiezo a leer libros. Que siempre digo esto, nunca los compren, nunca los adquieran porque son completamente falsos, pero me hablaban de un Jesús bonito, maestro, y me decían que yo podía ser como ese maestro. Entonces me presentaron a Jesús de una forma equivocada, pero de igual forma a mí me llamó la atención. Y por eso es que yo quiero empezar a leer la Biblia. Claro. Me da mucha curiosidad ahorita que dijiste de ese amigo que pertenecía también a la industria, pero había sido evangélico. Me da mucha curiosidad. Una vez él vio tu cambio, él llegó a decirte algo por eso. Lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto, ¿Y lo ha ha visto. Sí, surgido alguna él y yo seguimos conversación? siendo amigos. Hablamos de Jesús y él escucha y bueno, él sigue defendiendo Su punto. su postura de... ¿Cómo sería esto? Creo que es más que todo como, bueno, como que agnóstico creo que se le llama, algo Ok, así, como que él creo que el no, agnóstico es el que cree pero no cree, algo así por algo el así, estilo. como que él dice como, bueno, o sea, por ahí él, no sé, cómo explicarlo, pero él piensa que es como algo superficial, digamos, o algo Claro, que quizás es como, bueno, esto mismo lo sentiría si en vez de llegar a una iglesia evangélica hubiese llegado, no sé, a la religión X y Y, en donde me claro, presentan a un Dios y yo como estoy herida y necesito de un Dios, entonces alabo a ese Dios y es como, bueno, claro. digamos que su corazón está endurecido, quizás fue lastimado en Sí, algún momento, pero bueno, yo oro por él y bueno, claro. somos
Somos amigos y sí, obvio, nos sentamos a hablar, yo abro la Biblia y con él y bueno, nada, pero bueno, él me dice que le gusta escucharme, que se siente contento también por el cambio y demás, pero bueno, nada, él sigue con su postura Ok. todavía. Y dentro de ese círculo que de repente pudieses haber tenido, ese círculo social de la creación, me imagino que no era él solo, ¿cómo lo planteo? No era el único amigo que tenías o no era el único conocido que tenías dentro de la industria. ¿Cómo fue ese proceso tanto para entrar como para salir de eso? Cuando ellos empezaron a verte, ¿te recomendaron volver? ¿Te alentaron a seguir en Cristo? ¿O cómo fue ese proceso? No, realmente, a ver, o sea, yo no tenía más así allegados de la industria ni nada, era como simplemente conocidos, pero nunca fui de compartir mucho, sino quizás con otra amiga, sí, pero era como que no, nunca fue como de esto de, ay, no lo vas a, o sea, lo vas a dejar o tienes que volver. No, no, nunca fue así. De hecho, tampoco estos amigos de los que te hablo que siguen siendo mis amigos, tampoco es como que nunca me han dicho como que ay, volver ni nada, no, no, Claro. sino al contrario, es como, nada, se sienten súper, o sea, me dicen, ¿no? Obviamente que se sienten súper contentos y demás, pero no, nunca de regresar atrás, nunca me han dicho tampoco. Ok, y yo quería saber también, ¿qué situación estabas pasando tú? O mejor dicho, ¿cómo fue recibir ese primer cheque? No cheque, pero me entiendes más o menos. Con respecto a las ganancias de la plataforma, ¿cómo fue tu impacto en ese momento cuando tú viste que estabas generando dinero, sea poco o sea mucho al principio, pero empezaste a generar y cómo fue cuando ya viste que ya la cantidad de dinero era mucho mayor? Bueno, la primera vez fue como, o sea, guau, porque habían sido muy poquitas horas y había, no me acuerdo cuánto había hecho, pero habré hecho como, no sé, $100 o $150 en como, no sé, 2 horas, algo así. Wow. Fue como, ¿qué? No puede ser, o sea, fue demasiado dinero para mí, sobre todo porque venía de una situación económica muy mala, en donde tenía que, o sea, debía dinero, o sea, era terrible, yo estaba económicamente muy mal. Y eso fue como, wow, no puede ser, esto es una oportunidad, lo pensé así. Y luego me empecé a sentir emocionalmente muy bien porque empecé a sentir que podía ordenar mi vida gracias a eso, que podía pagar las deudas, que podía crecer en ese trabajo, que podía ahorrar dinero, que empecé a pagar deudas también que tenía mi mamá. Entonces era como, wow, es una oportunidad. Y después con el tiempo empecé también a como a sentirme más segura de mí misma, a sentirme más valorada, porque obviamente empiezas a tener un público que te espera y cuando obviamente uno está tan herido, tan solo y tan vacío por dentro, eso empieza, entre comillas, a maquillar, ¿no? Entonces yo empecé a tener un público que me esperaba, yo empecé, la gente por Instagram me empezó a seguir y qué sé yo. Entonces, bueno, después con el tiempo cada vez ganábamos más dinero, cada vez bueno, a veces por ahí bajaba, pero otras veces es como que, ok, tenemos que trabajar más y qué sé yo. Y empezamos, tanto mi esposo como yo, a ganar muy buen dinero, nos pudimos mudar, yo ya había pagado todas las deudas, ya, no sé, comíamos muy bien en la casa, salíamos a comer, yo me compraba ropa, como que todo eso a nivel superficial, a nivel físico esas necesidades empezaron a estar cubiertas. Yo me pude hacer la ortodoncia, me acuerdo que era algo que yo no me había podido hacer desde Venezuela y era como, wow, o sea, todo lo podía empezar a pagar y a costear gracias a eso que estaba trabajando. Entonces para mí fue como que no, o sea, este es mi camino. Aparte estoy creciendo económicamente, como tanto profesionalmente también porque el canal empezó a crecer y bla, bla, bla. Entonces fue como muy, simplemente empezar a tener metas más grandes porque las metas chiquitas ya se podían conseguir. Entonces, bueno, era como, wow, cada vez puedo ganar más dinero. Ok, te entiendo. Quiero, antes de hacerte una pregunta que hizo mi esposa, que te quiere hacer mi esposa, quisiera preguntarte, porque veo que hay muchos comentarios en redes que me imagino que los habrás visto en tu perfil y en el perfil de cambios similares que dicen que pudieran decir que de repente es una hipocresía que hayas tomado ese dinero y que hayas hecho ese trabajo durante tanto tiempo y ahora es como que, no, ya no quiero, pero me quedo con el dinero. Entonces, de repente, ¿qué le puedes decir a esas personas que piensan así? Bueno, la verdad es que yo cuando decidí dejar de hacer contenido, yo empecé a cortar absolutamente todo los ingresos de ese dinero. O sea, empecé a cerrar las cuentas, empecé a cerrar mis perfiles, que es donde yo recibía dinero.
Entonces realmente es como que sí, o sea, por ahí la gente dice, bueno, no sé, tienes que devolver absolutamente todo, pero es que, o sea, al final yo estaba prestando un servicio, estaba haciendo cosas, o sea, no fue que alguien me lo regaló, o sea, no, trabajaba muchísimo, por eso trabajaba obviamente en la oscuridad y en las tinieblas, pero trabajaba por eso y ahora automáticamente cuando yo digo, ya, corto eso, quiero dejar de hacer videos, yo empiezo a cortar todos los ingresos. De hecho, por ahí cualquier otra persona lo hubiese hecho distinto de, no sé, bueno, primero me retiro después y voy ahorrando. Yo no, yo fue como que de un día para otro, listo, se corta todo y fue muy, muy loco porque yo ya no quería hacer los videos, yo ya no quería nada de eso y no tenía, digamos, todavía un ingreso económico Claro. y mi esposo tampoco. Entonces fue, digamos, bastante duro. De hecho, hoy por hoy sigue siendo duro porque yo no he logrado llegar todavía a lo que ganaba antes. Entonces los ingresos no fue como que de un día para otro bajaron, al contrario, tenía los mismos ingresos, perdón, los mismos gastos, pero ya los ingresos no eran los mismos. Entonces, Exacto. cada vez cobraba menos porque cada vez tenía que, o sea, cada vez estaba retirando y cerrando más las cuentas de donde venían los ingresos. Entonces, como que realmente la gente por ahí no se piensa que yo sigo teniendo Claro. como un YouTube, que sigo recibiendo dinero, pero no, o sea, nada que ver. Eso hace mucho tiempo que yo no recibo dinero de lo que es el contenido para adultos. Ok, y De tenías... hecho, ah, mi cámara también la vendí, eso te iba a como preguntar. todo Existen... vendí muchísimas cosas. Eso te iba a preguntar. Hay cosas que te deshiciste de eso? ¿Qué tipo de cosas estaban en tu casa que tú dijiste, ya no quiero saber más nada de esto, te elimino, te vendo, te voto? ¿Qué tipo de Bueno, a cosas? ver, todo lo que tenía que ver con juguetes sexuales, que aprovecho para decirte, ese pulpo que tienes ahí es un juguete sexual. ¿Por qué todo el mundo me dice eso? No, porque ¡No! es Pero eso, es que, es un mira, yo lo todo lo imprimí que para poner los audífonos. está bien, sí, No, está no voy a bien. lograr, Bueno, en está el nombre bien, de Jesús, lo voy que a venga, sacar, lo que voy a venga sacar. otro, y sí, sácalo Sí, porque, sí, yo me quería porque bueno. negar. Yo siempre, ayer me estaban diciendo eso y yo, pero es que es muy bonito este pulpo. Me encanta el tentáculo Claro, del es que pulpo. Pero no, se ahora ve sí, bien, tienes sí, sí, razón, lo se voy ve a bien, se sacarla. ve bien. Voy a Pero bu- es un juguete sexual, te lo digo por experiencia. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con juguetes sexuales, o sea, los boté directamente, los boté, agarré un día y los boté, ahí no vendí absolutamente nada. De hecho, si yo hubiese dicho en el Only como que voy a venderlos, capaz las personas hubiesen querido comprar, ¿no? Sí, Pero claro. yo agarré y los tiré un día. De hecho, yo me estaba como mudando de una casa a la otra y en la casa nueva nunca hice nada de contenido para adultos, entonces todo lo tenía en una caja y agarré un día y lo tiré todo así tal cual, los juguetes, muchos juguetes estaban nuevecitos, habían pasado 2 meses, o sea, en diciembre, yo todavía no me había retirado ahí en diciembre y mi esposo me había regalado un montón de juguetes súper caros que como que yo quería, ¿no? Y era como que no me los voy a comprar, porque bueno, él me los había regalado, qué sé yo. Habían juguetes que no había usado, habían juguetes que eran importados, porque aquí no ni siquiera llegan aquí, sino que es todo un trámite, costosos también, o sea, yo tenía un montón de dinero en eso, en juguetes, porque bueno, eran electrónicos, ¿no? Juguetes que necesitas conectarlos con la página web, qué sé yo, y todo eso agarré y lo tiré. Todo lo que tiene que ver también con ropa que yo usaba para las transmisiones y todo eso, agarré y lo tiré. Por un momento, o sea, yo me deshice de todos los juguetes, ¿no? Pero la ropa por ahí yo decía, bueno, o sea, la voy a seguir usando, qué sé yo. Pero después de pasar por una liberación, entendí que no Claro, quería tener absolutamente nada que ver con eso y tiré todo lo que yo podía usar en las transmisiones, toda la ropa, todo claro, eso que yo usaba, lo boté todo. Y bueno, o sea, a ver, otras cosas que vendimos, las vendimos fue por necesidades económicas realmente, o claro, sea, vendí la cámara, mi esposo vendió su Play, cosas así como para poder, como te digo, o sea, los gastos, nosotros vivimos en un lugar que es como, bueno, tiene su gasto, claro. también aquí en Buenos Aires vivimos lejos, entonces la nafta, pagar el auto, pagar todo, o sea, un montón de cosas que nosotros vivíamos normal y no fue como que hubo una planificación de decir, bueno, voy a planificarme económicamente para dejarlo y tal, y voy a ahorrar y qué sé yo, sí, yo tenía ahorros, pero como que ahorraba siempre, ¿viste? Pero realmente que hubo un hueco porque, claro, no estábamos teniendo ingresos y estábamos viviendo de la misma forma, empezamos a utilizar nuestras tarjetas de crédito que
han sido, o sea, siempre fueron muy, muy, tenían mucho límite, porque obviamente mensualmente ganábamos muy bien y los bancos es como que dicen, puf, te doy límite. Claro. Pero bueno, asimismo nosotros el monotributo que se paga aquí es como que los impuestos, ¿no? Eran demasiados impuestos porque, bueno, facturábamos, entonces es como que siempre hay que devolverle al Estado y siempre eso era como que, bueno, había que pagarlo y un montón de cosas. Y bueno, nada, eso, o sea, sí, vendimos un par de cosas como por tener dinero, porque realmente ha sido, ¿no? Porque mi esposo, por ejemplo, ahorita es filmmaker también y se está dedicando todo lo que tiene que ver con videos y demás, pero digamos que cada uno, tanto él como yo, estamos empezando desde cero en nuevas Claro. industrias, entonces todo es un proceso. Ok, mira, mi esposo Pero te... bueno, gracias a Dios también tengo que rescatar, y con esto te dejo hablar, Ajá. que Jesús nunca nos ha faltado, realmente ha sido fiel, hemos podido pagar nuestras cosas, hemos podido realmente alimentarnos, alimentar a nuestras mascotas, o sea, es increíble porque a pesar de todas las decisiones locas y atrevidas que hemos tomado, es como que Dios, hemos visto realmente la fidelidad de Dios en nosotros. A mí me pasó algo muy similar con mi hija y es que yo no tenía, mi mayor preocupación en 2020 con mi hija era yo no tener, imagínate, en una pandemia, yo no tenía la cantidad de equipos que tengo ahorita, tenía una camarita de 150, $200 y yo no sabía cómo iba a ser, yo sabía que tenía las habilidades, pero no tenía los equipos, que en este rubro, si tú no tienes los equipos, no tienes cómo lograr un producto final tan profesional. Y me di cuenta que es como dicen, como decimos los venezolanos, que es que el bebé viene con una arepa bajo el brazo, viene con la comida, y es que justamente unos meses antes de que mi hija naciera, llegó una provisión que hasta hoy en día no se ha detenido. Yo nunca, antes de eso, yo nunca la Increíble, había vivido. Mira, increíble. mi esposa te quiere preguntar, ¿tu esposo cómo lo tomó o sobrellevó bien, o cómo sobrellevó tu cambio? ¿Y qué le dijiste cuando le dijiste que ya no harías más eso? Bueno, al principio fue como, fue muy, muy loco porque yo agarré y le dije, amor, o sea, ya, no, o sea, si no nos casamos mañana, ya, no. Entonces él como que no, yo todavía no me puedo casar porque yo necesito tener la estabilidad económica para la casa y tal, y qué sé yo, todo eso. Entonces después nos casamos y yo como que le dije, bueno, entonces hasta que no nos casemos, nosotros no podemos tener nada. Y ahí fue como que sí fue muy fuerte porque él no entendía, tampoco estaba yendo a la iglesia Claro, lo y pasaste de lo que... 100 a 0. Claro, o sea, sí, exactamente. Y él decía como que, claro, en esa iglesia te están lavando la cabeza. Primero es esto y después qué más va a ser. Y entonces él estaba, digamos, bastante desconfiado. Y si antes no quería ir a la iglesia, ahora menos. Y bueno, nada, en ese momento yo, como que nosotros, digamos, se quebró nuestra relación. Fueron días en donde él y yo no nos hablábamos, en donde él dijo, bueno, entonces vamos a terminar porque yo no voy a tener una relación en donde no haya sexo, porque no somos amigos, o sea, sexo es novios y sin sexo somos amigos, ¿viste? Entonces Claro. era como esa mentalidad que básicamente, no sé, la gente hoy se pone en pareja, tiene relaciones para ver si después pueden convivir, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, fue muy fuerte. Yo tampoco tenía como la información como para decirle las cosas Exacto. Como para bíblicamente. argumentar. Sí, claro, o sea, sino yo solamente le decía, mira, o sea, no sé realmente por qué estoy haciendo, pero esto es lo que está bien ante los ojos de Dios y yo amo a Jesús, o sea, yo quiero seguir a Jesús. Y bueno, en ese momento fue muy difícil, tanto para él como para mí fue muy difícil porque nos dejamos de hablar, ya, o sea, ni siquiera nos mirábamos en la casa, era como que yo todos los días le preguntaba, amor, ¿podemos hablar? Y él como que no, sabe, súper, súper rígido en ese sentido. Y bueno, un día me acuerdo yo que llegué a la casa y ya era como que, listo, yo ya había tomado la decisión y yo no quería echar para atrás, pero a su vez estaba completamente triste porque no entendía por qué, por seguir a Jesús. En 4 días ya mi vida estaba completamente en caos. O sea, 4 días en donde yo empecé a tomar decisiones diferentes y ya no tenía novio, o sea, ya mi novio me había dejado, ya, o sea, sabes, todo era Sí. una locura. Y resulta que en ese momento llego yo a la casa y me siento muy mal, él, ya no nos hablábamos. Y ahí en ese momento yo dije, no, o sea, yo primero estoy loca y segundo, Jesús no existe, dije yo. Eso es mentira. Eso es un montón de gente reunida diciendo de Jesús, pero Jesús no existe. Yo sentí en mi corazón y como en mi cabeza como un vacío así como decir, no, todo es mentira, Jesús no existe. Y me acuerdo que en ese momento
me había mandado mi cuñada una canción de Redimidos, que es Ujú. Todo va a estar bien, y yo me pongo a escuchar la canción y ahí se me partió el corazón. Sí. Y ahí fue porque la canción dice como, hay un hombre que todo lo puede o que todo lo sabe, algo así, ¿no? Entonces yo como que, ¿qué? Y ahí me hinqué y obviamente pedí perdón y reafirmé mi amor por Jesús y también le pedí, le dije, Jesús, o sea, yo necesito que tú me ayudes y si yo tengo que pasar por esto y esperarlo a Él, porque Él es el hombre de mi vida, el hombre que tú quieres para mí, entonces yo lo paso, está bien, pero yo necesito que tú estés conmigo, que me des una señal y si no, por favor, arráncalo de mí. Llévate, o sea, ya, que esto se termine definitivamente y bueno, yo voy a entender que esta será mi prueba de fe como Abraham, que obviamente nada es peor que lo que le pasó a Abraham, que Dios le dijo que matara a su hijo y yo dije, bueno, o sea, Señor, yo no quiero terminar mi relación, yo no estoy para terminar una relación, yo lo amo a Él, pero si eso es lo que yo tengo que pasar, entonces yo estoy contigo y lo voy a pasar contigo. Y fue muy fuerte esa oración porque realmente fue con todo mi corazón. Al día siguiente, yo ahí listo, ya seguí con mi vida, me sentí mejor, o sea, sentí como Jesús me resguardó porque el ánimo volvía a estar mejor, ¿no? Y en ese, bueno, al día siguiente, mi novio de ese momento, no mi esposo ahora, agarró y me dijo, amor, o sea, perdóname por ser tan duro contigo todos estos días, yo quiero ir a la iglesia y quiero conocer de Jesús y quiero conocer lo que tú estás conociendo. Y para mí eso fue Increíble. literalmente un milagro, porque yo ya lo había visto a él, antes ya lo había escuchado a él, y eso fue como, wow, o sea, no me cabe duda de que hay un Jesús vivo que está aquí y ahora presente, o sea, fue muy increíble. Y después de ahí, él empezó, obviamente a un nivel distinto al mío, pero él empezó a ir a la iglesia, él sirve en la iglesia, él tiene ahora su relación con Jesús, con el tiempo nos bautizamos también. Y bueno, nada, con el tiempo también nos casamos, pero al principio fue entender y pasar y atravesar por qué no podíamos tener relaciones sin casarnos y demás. Claro. Sí, seguíamos viviendo juntos, pero era como que cada uno por su lado, o sea, no pasaba absolutamente nada y no pasó nada hasta que nos casamos. Perfecto, me encanta. Y una pregunta, pero estoy pensando cómo estructurar la pregunta porque quiero que se entienda bien. Y es que, o sea, tú y tu esposo estaban acostumbrados a hacer eso. Yo viéndolo desde el punto de vista del hombre. Una vez que se casan, ¿qué cosas mantuvieron, qué cosas consideraste sanas dentro de la intimidad como para hacer con él? O sea, sin detallar demasiado. Pero ¿cómo lograste tú que tu esposo fuese feliz sabiendo que vienen de un montón de cosas que a él también obviamente le gustaban, al igual que a ti, pero cómo se limitaron? ¿Qué cosas sí, qué cosas no? Gente que pudiese tener este tipo de preguntas y de Sí. repente la respuesta lo puede ayudar. Realmente todavía nosotros seguimos aprendiendo, ¿no? Entender que el sexo no es simplemente sexo, sino es un momento incluso para glorificar a Dios y es un momento que Dios nos regaló para poder disfrutar como seres humanos. Y bueno, realmente hay muchas cosas que no hacemos, de hecho cambió completamente nuestra intimidad, no es para nada similar a antes. Yo antes, por ejemplo, siempre usaba juguetes, ahora yo ya no uso juguetes. Siempre era como, también teníamos como este tipo de fantasías, ahora ya eso no existe, ya somos él y yo en intimidad. Ha cambiado demasiado, no hacemos las cosas que hacíamos antes. Yo también cambié mis gustos, como que eso también a él como hombre, digamos, ¿no? Es distinto porque, bueno, veníamos de otra cosa, pero también ha sido bueno entender que ahora somos hijos de Dios y entender que por ahí hay cosas que no, entender que yo tengo otro proceso también, entender, bueno, un montón de cosas que hemos tenido que trabajar también como pareja, pero en definitiva nuestra intimidad es completamente distinta a lo que era antes, o sea, Claro. Y cuando tú decidiste dejar esto, ¿tuviste miedo económicamente hablando? sí tenía un poco de miedo, pero también decía, pero es que en la Biblia dice que Dios provee, así que Okay. Exacto, te yo creí mantuviste, eso. te mantuviste firme. Yo dije, sí, va a ser complicado, pero no importa. Yo en realidad no lo veía como la realidad, sino lo veía más superficial en el sentido de que no pasa nada, van a ser unos meses, yo voy a, no sé, voy a hacer otra cosa, voy a encontrar otro trabajo, a enfocarme a hacer esto, a lo otro, no sé qué, y voy a volver a ganar dinero y ya está. Claro. No fue así, no fue tan así.
pero siempre también creí que lo que dice la Biblia, porque como yo estaba leyendo la Biblia, creo que eso es lo más importante, que cada persona pueda leer la Biblia diariamente, o sea, eso no se negocia, la palabra de Dios y mi tiempo con Dios no se negocia y no se debería negociar en la vida de ningún cristiano, porque es nuestra puerta, o sea, es nuestra cita con Dios para saber lo que tenemos que hacer, y es eso, o sea, que yo leía... Dios le da, si le da a los pájaros el alimento de todos los Ujú. días, ¿cuánto más no te va a dar a ti que Exacto. eres su hijo amado? O sea, Si es viste a como las que flores del campo, ¿cómo no nos va a dar a nosotros? claro, exactamente. Entonces yo me creí muchísimo lo que decía la Biblia, lo que leía de que Dios guarda tus pecados y los tira al fondo del mar, los olvida para siempre. Yo me creí eso también y cada cosa que yo leía en la Biblia yo decía, no, listo, o sea, si yo soy la hija del Dios Todopoderoso, la hija del que le abrió el mar a Moisés, ya está, ese es el mismo Dios que es mi Dios. Entonces me va a ir Claro. mucho mejor ahora que yo estoy con ese Dios y no con los otros dioses falsos y mentirosos. Entonces, para mí Exacto. era como 2 más 2, ya 4. está. De Exacto. hecho, yo también veía, o sea, leía como que las historias, ¿no? De todos estos profetas y yo decía, Dios siempre los guardó. Incluso a Jesús cuando lo mandó al desierto, Dios, o sea, estuvo ahí, ¿no? Bueno, dice que Jesús pasó hambre y demás, pero bueno, es otro contexto, ¿no? Pero incluso dice que a los israelitas, cuando pasaron todo el tiempo en el desierto, sus sandalias no se desgastaron. Entonces como que yo decía, no, listo, ya está, no importa. O sea, Dios a mí me protege y aparte yo quería como en cierto modo soltar el control de mi vida porque yo trabajaba y hacía todo, pero siempre estaba como con este miedo y con esta cuestión de querer ganar más. Entonces yo decía, no, yo quiero vivir tranquila, yo quiero sentir que Dios es el que maneja mi vida, mis finanzas, todo. Entonces fue como que sí había miedo de enfrentar todo porque no era yo la que simplemente ganaba, se alimentaba de eso, sino habían otras personas que trabajaban con nosotros, Claro. mi mamá también trabajaba en mi casa con nosotros, entonces como que nosotros le pagábamos, a veces por ahí no venía, a veces sí, ¿sabes? Era como que siempre queriéndole dar a la familia, entonces por ahí sí yo sabía que no era la única, pero también eso fue lo que más me dio miedo, entender que las personas que trabajaban conmigo tenían que buscar otro trabajo, que con nosotros ganaban muy bien y ahora tenían que empezar también desde cero, teniendo un trabajo común y corriente que no iban a ganar tan bien. Entonces es como que yo no era la única afectada. Claro. Iba un montón o sea, era como un remolino, ¿no? Yo pensaba mucho eso, pero a su vez decía, Señor, o sea, que se haga tu voluntad y ayúdame. Yo pedía también mucho por esas personas, para que esas chicas encuentren un mejor trabajo, para que esas chicas no les falte nada y bueno, nada, fue un proceso también. Fueron muchas decisiones que tuve que afrontar también después, o sea, por ahí las chicas fue como, ¿qué onda? O sea, algunas me dejaron de hablar, qué sé yo, bueno, Claro. y nada, Y es justo tocaste un tema que justo te iba a preguntar, y es cómo era, qué le decías a tus padres que hacías, que tus padres sabían, no sabían, qué les dijiste. claro, no, cuando yo entré, desde el principio, o sea, le dije a mi mamá, y mi mamá fue como, uy, o sea, bueno, no te voy a decir nada, ¿no? Pero bueno, no es lo que me encanta. Pero, y le dije a mi hermano que vive aquí en Argentina conmigo, entonces como para que ellos dos estuvieran, digamos, conscientes de lo que yo estaba haciendo con la webcam. Y después con el tiempo yo lo mantuve todo a escondidas hasta que los videos empezaron a ser virales y llegaron a mi familia, incluso amigos de mi familia que les empezó a decir que yo estaba haciendo esos videos, o sea, todo muy, muy turbio, digamos, pero hasta que a todas estas se empezaron a enterar. A mi papá que él vive allá en Venezuela es como que una vez me mandó un mensaje que le avergonzaba salir a la calle porque todo el mundo lo miraba, porque bueno, vivimos en un pueblito, ¿viste? Entonces que le avergonzaba, que le decían cosas, que no sé qué, fue muy, muy duro porque incluso una tía también me dijo como que no, o sea, aquí no te voy a recibir más, o sea, ¿qué te pasa? Tú estás loca, qué vergüenza, eso no se puede borrar nunca. Otra tía me dijo, o tú cuentas todo o lo cuento yo, así que tú decides, o sea, me amenazó. O sea, Fue bastante complicado porque aparte yo era una niña bueno, una niña entre comillas, ¿no? Pero era una mujer en ese momento que
tenía como quería que me aceptara mi familia, tenía como esta dependencia de que ellos me aceptaran y qué sé yo, entonces fue bastante rudo porque en ese momento toda mi relación con mi familia se quebró también, empezando, eso fue a los inicios, y lo único que sabía, bueno, todos sabían, pero mi mamá y como mi familia más cercana, tías por parte de mamá, siempre fue como que no pasa nada, nosotros te apoyamos, si tú decidiste hacer eso, bueno, tranquilo, o sea, aparte yo como que todo lo hacía siempre con mi novio y ellos eran como que, bueno, está con su novio, qué sé yo. Y con el tiempo fue como que en ese momento yo digo, bueno, si ya todos me dieron la espalda y otros, bueno, como que mi mamá y demás no, entonces yo voy a aprovechar y hacer lo máximo en esto y voy a sacarlo todo y ahí fue como que ya no lo hacía escondida, sino que al contrario, fue como que, digamos, voy a trabajar entonces el doble y a lograr ser exitosa en esto porque sí o sí, o sea, era como que tenía toda esta autoexigencia también. Claro. Y se podría decir que esa fue la experiencia más vergonzosa dentro de tu corta carrera de creadora de contenido para adultos. ¿O tuviste alguna No sé si experiencia similar, vergonzosa, que te haya... No sé o sea, no sé si vergonzosa, pero sí muy dolorosa para mí. Y sobre todo también porque después había, o sea, algo que era muy feo para mí, era que después los amigos de mis tías grandes, o sea, personas ya adultas grandes, con familia, casados y demás, me escribían como, wow, qué lindos videos, wow, no sé qué. Y era como muy o sea, era muy, muy turbio, ¿sabes? Como que, no sé, era muy feo porque eran personas que me habían visto chiquita y era como que ahora estaban viendo mis videos, o sea, fue muy feo, para mí también enfrentar eso fue muy feo, sobre todo, no sé, en mi pueblo era como que entonces todos los que estudiaron conmigo habían tenido relaciones conmigo, ¿sabes? Entonces era como todo una cosa loca y también el hecho de personas conocidas que me empezaban a enviar fotos era como muy, muy, o sea, yo en un momento dejé de usar cualquier red Claro. social de Oriana porque eran las personas conocidas enviándome fotos y era como no, o sea, no, 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 era terrible, terrible para mí, era terrible. Wow. Y cuando les comentaste que te ibas a salir, que te ibas a convertir ahora al cristianismo, que ibas a seguir los caminos de Jesús, ¿qué pensaron ellos? ¿Qué dijeron? Lo mismo, pero Lo mismo pero al revés. sí, pero al revés, no, bueno, a ver, yo como que no le avisé a nadie, ¿no? Realmente que iba a hacer, obviamente sí avisé como, empecé a avisar en las redes, puse un video en YouTube, qué sé yo, pero como que a mi familia como tal no le avisé, sino que me acuerdo que luego yo escribí mi libro y yo ya había dejado el contenido, me había bautizado, empecé a escribir mi libro, tuve mi libro, lo imprimí cuando lo empecé a vender, a promocionar. Pues, o sea, yo tengo una realidad que es que crecí con dos papás, un papá que era narcotraficante y un papá que fue el que me crió, que bueno, que no, ¿no? Entonces yo esto lo cuento en el libro y soy muy abierta, o sea, por eso se llama Los secretos de un rubí, porque todas estas cuestiones, o sea, la gente a veces habla, pero no sabe, ¿no? Todo el trasfondo de la vida de uno, ¿no? Y siento que también es muy lindo escuchar la vida de las personas porque uno dice, wow, o sea, es lindo ver cómo la persona por ahí ha crecido, ¿no? Entonces yo escribo este libro y empiezo a promocionarlo de esta forma. O sea, tuve dos papás, qué sé yo, un narcotraficante, uno esto, también salí del contenido para adultos, hacía esto, hacía lo otro, pero ahora, bueno, conocí a Jesús, Jesús me rescató, qué sé yo. Y eso fue muy bonito para muchas personas de mi familia. Fue como, wow, qué lindo, gloria a Dios, que ahora sigues a Jesús, que dejaste ese camino, que bien, se nota que estás cambiando, se nota en tu rostro. Y para otra parte de la familia fue, ¿cómo es posible que tú vas a decir que tu papá era narcotraficante, la gente que me conoce y tal? Porque eso era como un secreto oculto que, bueno, yo nunca entendí, ¿no? Pero entonces me empezaron a decir que yo me estaba aprovechando, que yo era una marketinera, que yo quería lucrar con eso y demás. Y es como que realmente en mi corazón nunca estuvo ese sentimiento de voy a lucrar o algo así, sino yo quería que poder mostrar, y es lo que quiero mostrar ahora, que todavía la gente me dice que yo quiero lucrar, ¿no? O que quiero jugar con esto del marketing, pero yo lo que quiero es mostrar realmente la realidad. O sea, muchas personas me han dicho, no hables de tu pasado, no hables de lo que hiciste, pero al contrario, o sea, en la Biblia dice que
una lámpara para qué se hizo, para ser levantada, y los testimonios de cada uno de nosotros son lámparas que deben ser levantados. Entonces fue muy fuerte también porque me tocó volver a lidiar, digamos, con lo mismo de, ok, ahora estoy en otro camino, pero tengo un montón de familia y de personas que están como ahí haciéndome la contra. Y cuando dijiste que tu mamá trabajaba contigo, ¿te refieres a que tu mamá trabajaba dentro de la creación de contenido? ¿Tenía No, alguna labor? no, No sé, no, no, no. tú Mi me mamá me sirves de ayudaba a limpiar la taxi. casa. Ah, ok, No, mi yo mamá me ayudaba a pensé limpiar eso. la Y yo casa, dije, nada. no sé, tú eres taxi de alguien, algo así. Faltó aclarar eso. Sí. Otra cosa que te quería preguntar es cómo era tu rutina en esos momentos. ¿Estuviste como unos 3 años haciéndolo? Cuatro Aproximadamente. años, sí. 4 años haciéndolo. ¿Cómo era tu rutina diaria dentro de ese mundo? Pero mi rutina era, me despertaba muy temprano, iba al gimnasio, llegaba, comía, qué sé yo, y como a mitad del día me empezaba a arreglar para empezar con la transmisión, que me tardaba mucho en toda mi preparación, tardaba mucho poniendo también todos los equipos, preparando todo el set. Y después de ahí, bueno, transmitir, no sé, a veces transmitía 8, dependiendo, porque a veces me despertaba y de una vez transmitía como a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana. Entonces, todo el día transmitiendo, paraba a comer y después volvía a transmitir o volvía a hacer otro video o en la mañana transmitía y en la tarde hacía el only o lo que sea. Pero siempre era como que en algunos momentos, cuando estaba trabajando mucho, no iba al gimnasio ni hacía otra cosa y otros momentos trabajaba, bueno, la mitad y lograba ir al gimnasio o algo así. O Pero sea, los días eran muy cargados realmente. las transmisiones eran diarias entonces. Diarias, siempre Ah, ok. diarias. Yo me tomaba un día libre y a veces no, a veces no. Ok. ¿Y sientes que en algún momento tocaste fondo? ¿Cuál fue? ¿Sientes que en alguna parte de esos 4 años de verdad tocaste fondo? ¿Tienes alguna experiencia así? Tocar fondo, o sea, no sé en qué, o Por, sea, e- sí, por tocar. ejemplo, que vi tu video de YouTube y decía que también en ese tiempo fumabas marihuana. Entonces, ¿hubo algo relacionado con eso? O pudieras no tenerlo de repente, pero que sientas que todo se te acumuló en la cabeza, hubo Sí, tanto desastre que te sentías que estabas tocando fondo. a ver, yo nunca lo vi como tocar fondo, sino lo vi como parte de mi vida y lo vi como siempre, es muy loco porque los psicólogos siempre me dijeron que mis emociones no tenían cura, sino que yo simplemente tenía que aprender a vivir con eso y entonces tenía muchas crisis emocionales en donde de repente no podía transmitir, no podía hacer nada y estaba yo con una crisis de ira, de pánico, de llorar desconsoladamente, de querer morirme, o sea, muchas crisis que esto no pasaba de vez en cuando, esto pasaba, no sé, 2, 3 veces por semana que a veces discutía, peleaba con mi novio, con mi esposo muy fuerte, no sé, tirar cosas, de lastimarme, yo me lastimaba, me golpeaba, o sea, muy fuerte, realmente muy caótico y en esos momentos yo estaba como ausente. Entonces luego cuando volvía me llenaba de cosas mientras mentalmente estaba bien, entre comillas, hasta volverme a saturar, hasta volver a tener otra explosión emocional, bien, por lo que sea. O sea, no importaba el contexto, siempre había un momento para volver a caer en esa explosión. Entonces yo vivía como en estos círculos en donde consumía obviamente mucha María, o sea, lo tenía como parte de mi vida. Entonces, emocionalmente, o sea, nunca estuve bien en esos 4 años y hacer tantas cosas también que al final, o sea, yo creo que nadie nació para, no sé, pararse a las 5 de la mañana, empezar a tener toda una preparación sexual para, no sé, a las 7 de la mañana estar introduciéndote objetos en partes de tu cuerpo. Creo que nadie quiere eso realmente, no es una cuestión de gustos, es una cuestión de simplemente que eso ya era normal para mí. Entonces, lo que para alguien es, o sea, tú te pones hoy y haces tu stream normal. Bueno, para mí el stream también pasó a ser algo completamente normal, en donde si un día yo estaba con gripe, igual lo hacía. Si un día yo tenía dolor de cabeza, lo hacía. Si un día, o sea, no me sentía bien, igual lo hacía. Yo me obligaba a hacerlo y eso ocasionaba que de repente yo tuviera que una explosión de emocionalmente, porque mis sentimientos nunca estuvieron como prioridad, sino al Claro. contrario, el trabajo era la prioridad, ganar dinero era la prioridad, pero a costa de eso, pues mi salud mental estaba muy afectada, muy mal, muy mal. ¿Tú crees que si hubiésemos quitado el dinero que tú ganabas de la ecuación, tú lo hubieses hecho? ¿Cómo así? O sea, imagínate que lo que hubieses hecho
no involucraba ganar dinero, solamente tus Ah, gustos no, para nada, personales. no. Por supuesto que no. No, Ok, no, solo en lo dinero. absoluto. Claro, o sea, Ok, sí, sí. Obviamente después es como que uno se autoengaña y dice, no, bueno, lo que pasa es que el dinero me ayuda a que yo, no sé, viaje, a que ayude a mi sí, familia, a que haga esto, a que haga lo otro, pero en sí, si eso no me pagara, obviamente que yo jamás lo hiciera. O sea, yo esto lo estoy haciendo en este momento sin cobrarte nada y lo seguiría haciendo un día claro. tras otro porque, o sea, amo hablar de Cristo y es como que no tiene ninguna comparación, ¿no? Pero en definitiva, no, si no hubiese dinero, obviamente no lo hubiese Ujú. hecho. Es más, me arrepiento muchísimo de lo que hice. Todos los días le pido perdón, bueno, no todos los días, estoy mintiendo, pero cuando me acuerdo le pido perdón a Dios y me arrepiento y hubiese querido perfectamente saltarme esos años, o sea, como que esos 4 años se pudieran borrar, pero no, son parte de mí y hoy en día Dios incluso lo está utilizando para su gloria. Hoy en día estoy también compartiendo con otras chicas que quieren salir de ese mundo, entonces todo se utiliza para bien, pero en definitiva me arrepiento completamente. Ok, eso te iba a preguntar también. ¿Sientes de alguna manera que te sientes perseguida por ese pasado? Sí, sí, totalmente. O sea, es como que yo hoy en día, como te digo, Dios lo está utilizando para su beneficio y para que otras chicas lo vean y digan, miren, se pueden salir de eso, o sea, se puede salir. Entonces, Dios es quien lo está utilizando. Pero personalmente yo, por ejemplo, no leo comentarios porque, o sea, son fatales los comentarios. De hecho, antes los leía para borrarlos, pero llegó un momento en que yo no pude más. De hecho, a veces me aparece un comentario y es como uf, simplemente digo, Dios, lléname de amor y perdónalo porque Él no sabe lo que está diciendo, pero en cierto modo es como que sí, esa persecución, digamos, de lo que fui, hay muchas personas que todavía no, obviamente nunca lo van a aceptar, ¿no? Y el enemigo siempre va a estar ahí queriendo señalarte y acusarte. Y a mí a ver, quiero aclarar que no me siento como, a ver, no me siento como mal en el sentido de que, uy, ¿por qué hice eso? No, 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 en ese sentido no, sino que nada, al contrario, o sea, ya pasó, eso fue parte de mi vida, me siento perseguida en el sentido de que es increíble cómo los comentarios nunca van a mermar. Yo no los veo por esta razón que te digo que es como que las personas son muy, muy crudas realmente, Claro. no tienen corazón, muchas no tienen corazón. Y bueno, nada, eso, en ese sentido sí, pero bueno, al contrario, yo me enfoco ahora, como dice Pablo en una de sus cartas, no miren el pasado, sino miren el futuro, lo que ahora viene por delante, y yo lo que miro es eso, el futuro de cómo puedo yo ayudar a otras chicas que me dicen, no sé cómo salir de esto, pero ya no quiero tener nada que ver con este mundo. Bueno, yo te puedo decir esto, 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 lo otro, y así sucesivamente me enfoco en quién quiere venir a mí para hablar de Cristo, chicas que quieren, que no saben cómo empezar su relación con Cristo, me enfoco en eso. Ok. Te quiero hacer una pregunta un poquito más directa y es que tratando de ser objetivos, con un juicio Ujú. objetivo, ¿tú dirías que estás cosechando lo que sembraste? ¿Podrías verlo de esa manera? Sí, por supuesto, o sea, hay consecuencias, nuestros actos tienen consecuencias y si bien Dios te perdona, te da una nueva vida, una nueva oportunidad, todo lo que hacemos en el pasado es una consecuencia, o sea, lo que yo estoy viviendo hoy, indiferentemente, yo pude haber tenido otro trabajo, ¿no? O lo que sea, pero siempre cada cosa que hacemos tiene una consecuencia y hoy por hoy yo no sé si decirlo como, bueno, es una consecuencia, es el karma o algo así, sino que la persona siempre va a hablar. De hecho, hay muchas Claro. personas que no hacen contenido para adultos, que no lo hicieron nunca, que empiezan a emprender, que empiezan a hacer otra cosa nueva y vienen siempre comentarios negativos, comentarios muy fuertes, la familia les da la espalda, o sea, un montón de cosas que he vivido yo, simplemente que mi contexto pues es bastante distinto, pero en definitiva sí, o sea, yo hoy estoy viviendo las consecuencias de mis decisiones pasadas y mañana y pasado mañana, en unos años, bueno, aunque ya vivo consecuencias de entregarle mi vida a Cristo como positivo, también en unos años veré estos frutos que hoy se están sembrando. Pero no Es, lo veo como algo negativo, sino lo veo como que realmente la gente siempre va a hablar y bueno, en la Biblia también lo dice, o sea, los hijos de Cristo y la persona que defienda a Cristo tiene que saber que va a pasar por lo que pasó Jesús, o sea, claro. señalamiento, o sea, como escupieron a Jesús y bueno, todo esto, ¿no? Que siempre va a haber contra, porque bueno, Claro. somos humanos. Y si te presentaran la posibilidad de hoy, ahorita, borrar
todo lo que está en internet sobre ti, ¿lo harías? Y pues por supuesto, todos los videos, sí, para que la gente no siga consumiendo esos videos, porque yo he borrado una cantidad de videos enorme y sigo borrando, pero no sé por qué siguen saliendo. Entonces, sí, de verdad Ok, sí, porque los quisiera borrar porque todavía hay contenido de personas que lo consumen. Entonces, realmente quisiera eliminarlo. Es más, si pudiera eliminar todo el contenido pornográfico que existe, lo hiciera, pero no, no puedo. En claro. fin, puedo eliminar el mío, sí, realmente que sí lo hiciera, porque es como la pornografía es una droga muy fuerte y mata a la gente, mata el cerebro, mata la inteligencia de las personas, mata muchas cosas, ¿no? No solo a nivel espiritual, que obviamente a nivel espiritual pues obviamente te deja en la muerte, pero a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel de razonamiento, a nivel de tomar decisiones, a nivel de un montón de cosas, es una droga también. Funciona en el cerebro igual que una droga, entonces es como por eso quiero eliminarlo, porque es como la Claro, droga que en algún momento hice. sí. Y te voy a hacer una pregunta porque creo que me va a gustar tu respuesta. Y es, qué cantidad de dinero para volver al mundo del Only necesitas? Ninguno. O sea, ninguno. Por supuesto que no. Jamás volvería, jamás haría absolutamente nada que tenga que ver con el contenido para adultos, ni siquiera que me ofrecieran todo el dinero del mundo. Me pueden ofrecer todo el dinero del mundo a mí, a mi familia, o sea, lo que sea, pero no. Jamás voy a volver y nunca estuve tan segura de esta decisión. O sea, nunca voy a volver. ¿Y qué le dirías tú a estas chicas? Me dijiste que estás como asesorando, como guiando chicas que se quieren salir de este mundo. Todas estas chicas que yo he tenido amigas que piensan que no hay consecuencias al respecto, que ellas solo ven el dinero y como no les da vergüenza exponerse en redes, creen que esa es la única consecuencia que están esquivando, cuando hay muchas más consecuencias dentro de la vida personal, relaciones con el novio, con el esposo, con todo este tipo de cosas. ¿Qué le dirías a una chica que tú intentaras convencer para que no entre en este mundo? Eh, bueno, creo que, no sé, eso de convencer, pues no sé, bastante incómodo porque creo que Dios respeta nuestras decisiones, Dios respeta incluso cuando nosotros decidimos darle la espalda y no seguirlo, Él lo respeta. Así que cada persona tiene la libre voluntad de hacer lo que quiera, pero eso no quiere decir que esté bien. Y a todas esas chicas que hoy por hoy están en ese contenido, quiero decirles que no fueron creadas para prostituirse en internet ni para ser el objeto sexual de los hombres que están enfermos de la cabeza. No fueron creadas para eso, al contrario, fuimos creadas para con un propósito y que cada una de ellas, cada una tiene un propósito que vino a cumplir una misión, algo mucho más grande que lo que está haciendo hoy. El dinero es algo minúsculo a comparación de todo lo que nosotros perdemos dignidad, perdemos tiempo, perdemos emociones, perdemos nuestra pureza, porque empezamos a ver normal ser utilizadas como un animal, porque eso es lo que pasa. Así que no fuimos creadas para eso. Sé que el mundo te quiere convencer de que el only y la libertad, pero eso es una mentira, es un maquillaje, eso no es libertad, al contrario, es esclavitud hacia el dinero, hacia el enemigo. Hay un diablo que existe, que te quiere mantener lejos y te quiere mantener con maquillaje para que no podamos ver la verdad. Así que no quiero convencer a nadie, simplemente cada una de ellas y tú que me estás viendo, si eres una chica de esas, sabes de lo que te estoy hablando, sabes que eso no es bonito, sabes que no te sientes bien cuando terminas de hacer el contenido, sabes que quisieras algo mejor, sabes que no te sientes amada y es porque no viniste para eso, no fuiste creada para eso, sino al contrario, fuiste creada para amar a Dios realmente. Así que nuestra vida empieza a tener un sentido cuando seguimos a Cristo. Hay una persona que se llama Cristo, que se llama Jesús, que te puede dar una vida nueva, que te va a dar una vida nueva y que va a perdonar todos tus pecados, que te va a vestir te va a dar nuevas vestiduras también y que te va a dar dirección para que tú puedas estar completa en tu vida, para que puedas conseguir esos sueños que también están en tu corazón, que has estado nublando y apagando porque ahora tienes otro contexto, pero que están ahí y todavía pueden ser realizados. Así que a todas esas chicas les digo que hay otra vida, que pueden ser realmente felices, que hay un papá que está para ustedes, para sanar su paternidad, que no se tienen por qué seguir sintiendo vacías ni hacer cosas que no les gusta por simplemente ganar dinero. El dinero se puede ganar de muchas formas y sobre todo se puede ganar
cuando trabajamos y cuando estamos en el reino de Dios. Así que bueno, nada, eso. No Claro, quiero convencer a nadie, simplemente claro. que cada uno pueda tener su momento de intimidad con Dios. Claro, es que hay personas que de repente están en la duda de si hacerlo o no hacerlo. Sabes que mientras hablaba se me ocurrió preguntarte algo. Y es que, ¿sabes este dicho de que lo que fácil viene, fácil se va? ¿Tú llegaste a experimentar eso con el dinero tan fácil que te entraba? Porque yo por lo menos Sí. me doy cuenta en mi vida cuando me pasa algo así. Sí, no, o sea, es como que yo ganaba mucho dinero, ganábamos mucho dinero, pero asimismo el dinero se iba en cualquier cosa. O sea, es como que uno no se da cuenta en qué se le va el dinero, pero no tiene un propósito, porque cuando el dinero no viene de Dios, realmente simplemente es eso, es como maquillaje, Sí, como como polvo, arena como entre que de los repente. dedos. Sí, exactamente, tal cual. Uno no se da cuenta, pero de repente uno dice, ¿qué? O sea, no puede ser que yo gane tanto dinero y hoy por hoy es como, pareciera que no hubiésemos ganado ese dinero realmente. Exacto. ¿Y qué proyectos, qué cosas tienes en tu leaderboard para este 2026, para 2027? ¿Qué quiere hacer Rubí, qué quiere hacer Oriana en su vida próximamente? Bueno, principalmente lo que más deseo es seguir la voluntad de Dios, o sea, realmente no, siempre oro mucho por eso, porque no sea yo con mis deseos, sino que sea yo cumpliendo lo que Dios me dice que haga. Y bueno, en este momento lo que más me importa o algo que tengo como muy, muy entre ceja y ceja es poder terminar el taller que estoy haciendo, que bueno, no lo he terminado, pero tengo un grupo de chicas en donde hacemos videollamadas, hablamos de Cristo, ellas están empezando también a llevar una vida con Cristo, tienen ya resultados, están cambiando un montón su vida, ya hay chicas que se han bautizado, o sea, es hermoso realmente, y ellas también ven un taller, este taller que yo estoy haciendo con videitos en la plataforma. Y bueno, quiero seguir, quiero terminar con eso, seguir sumando más chicas a esto. Y bueno, ahora estoy estudiando teología y Bien, próximamente voy a estudiar psicología para poder complementar todo lo que quiero hablar y saber, claro, obviamente conocer más de la palabra, conocer más a Dios a través del conocimiento. Y también estudiar psicología porque me llama mucho, muchísimo la atención todo el funcionamiento del cerebro, por qué tomamos las decisiones que tomamos, por qué nuestro cerebro emocional, perdón, por qué nuestras emociones son como son, qué pasa en nuestro cerebro con eso. Y bueno, nada, también poder aportar, o sea, ya no se trata de mí, sino se trata de lo que yo puedo hacer por la gente, por la sociedad, por las chicas que también en algún momento están como estuve yo. claro, buenísimo. Yo creo que si me quedarán dos preguntas, lo curioso de esto es que cuando acabemos streaming se me van a ocurrir 10 más. Y yo ya no voy a poder, pero bueno, tranquila. Quiero hacerte una pregunta que otra vez mi esposa te quiere hacer. Y es que, ¿qué le dirías a tu yo del pasado, a la que estaba metida en esa industria? ¿Qué le dirías hoy en día? ¿Qué le diría? Bueno, le diría que no es necesario hacer todo lo que quiere hacer, Ok, que no es el camino. Y si puedo resumirlo en una sola palabra, le diría que busque a Jesús, que deje entrar a Jesús en su corazón. Es lo único que creo que le diría, y que le diría a cualquier persona. En el momento en que le abrimos el corazón y le decimos, Señor, o sea, Jesús, yo quiero que tú gobiernes mi vida, yo creo que ese es un momento transformador para cada ser humano. Después viene lo bueno, como se dice, ¿no? Pero creo que es muy lindo poder ser libres en Jesús. ¿y hoy en día solo te estás dedicando a las redes sociales, a guiar chicas en este proceso? ¿O tienes Sí. algún otro No, trabajo? no, ahorita estoy reescribiendo mi libro también porque, bueno, yo escribí un libro, pero después con el tiempo lo leí y fue como que no, hay muchos conceptos de la metafísica, ley de atracción, ley de yo soy mi Dios, entonces, bueno, lo estoy releyendo, cambiando todo eso. Y sí, por ahora con las chicas y estudiando. Ahora ya empecé las clases, así que estoy estudiando, sí. Ah, qué bueno, me alegra muchísimo. Te quería hacer una última pregunta, espero que no se me ocurra nada para poder dejarte tranquila ya que me excedí un poco del tiempo. Tranqui, no te preocupes. Es que esta es una pregunta un poco más personal, porque no tiene tanto que ver con el Only, pero es una pregunta que yo me hago mucho diariamente y me gustaría saber tu respuesta. ¿Tú te sientes lista para morir? Sí. O sea, no, a ver, respondí sin pensar. A ver, realmente No es que yo lo quieras, estoy. no es que lo quieras, es si Ajá, ah, sientes... bueno, sí, yo me siento lista para morir porque sé que después de la muerte me espera ver al hermoso rostro de Jesús, así que sé que voy a pasar toda mi eternidad con Jesús, adorándole, diciéndole santo, 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 y eso Amén. me encanta, o sea, realmente que me llena de emoción y de alegría pensar en eso,
Pero por otro lado, bueno, mi parte carnal no quisiera morir No, no, yo porque tampoco. quiero, Yo quiero quiero vivir hacer muchos muchas años. cosas, ¿no? Yo quiero vivir Quiero muchos hacer años. muchas. Pero yo siento, al menos en mi caso, que si Dios se me para aquí enfrente, metafóricamente hablando, y me dice, hasta aquí fue, yo le digo, bueno, nos fuimos, nos No fuimos. fue, sí, bueno, ya una vez que, que sabemos qué nos espera, creo que es muy lindo. Y también es Exacto. muy lindo saber que cuando alguien que amamos, bueno, pasa por esta situación, si le entregó su vida a Cristo, bueno, va a estar con Cristo, así que es una forma muy linda también de verlo. Ah, y Esta vida es muy, muy corta, así que me acordé de la última pregunta. Qué bueno que me acordé para poder preguntarte, porque me genera mucha curiosidad. Cuando tú tienes este perfil de Instagram, este perfil en redes sociales, donde te mostrabas a ti misma como la creadora de contenido para adultos, te llegaban propuestas de marcas, de empresas, qué te escribían los seguidores. Como yo no estoy en esa posición, o claro. nunca conocí a alguien así, me da como curiosidad qué mensajes te envían, qué tipo de gente te llega, comentarios, marcas, qué pasa allí. Bueno, me llegaban, sí, como más que todo casas de apuesta, que incluso sí nos pagaban por videos, o sea, teníamos contratos que le hacíamos publicidad en los videos a esas casas de apuesta y nos pagaban, o sea, el tema de la publicidad. Y bueno, después cantidad de propuestas sexuales por Claro. dinero, no sé, eh, o De sí, o ven, te seguidores. llevo a tu casa, qué sé yo, viste, esas Claro. cosas, o sea, Claro, me imagino todo que eso de seguidores, obviamente. sí, de seguidores, no, incluso también de por ahí de personas del stream. Ok, Era ya. como, bueno, te pago 10.000 por una hora, ¿viste? Ese tipo de contrato, Wow. pero bueno. Es que ese es el problema del dinero fácil, que uno no lo dimensiona. Hay gente streamers que de repente están ganando 20,000, 50,000 al mes y no dimensionan que, no, se agarra 10,000 como que si eso fuese a convencer a alguien, que en la mayoría de los casos pasa, por desgracia, pero la verdad es que no, 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 en tu caso Sí, no fue no, así. no, suele pasar, pero bueno, yo gracias a Dios que por ese particular no, eso, a eso nunca lo hice, nunca llegué, nunca nada, era como que siempre fue como, tengo mi pareja, tengo mi esposo y, o sea, mi Claro, novio, ¿no? En ese momento, pero era como que no, siempre rechazaba todo ese tipo de propuestas, pero lo que sí no rechazamos fueron las publicidades de casas de apuestas, eso sí. Bueno, también es terrible, así que claro, claro, pero dentro de todas las propuestas creo que era l- la más sana no es la palabra, pero no sé cómo describirlo, que era como la menos difícil de concretar. sí, sí, sí. Y por último, ya esta para finalizar, Tranqui, tranqui, ¿qué sí. sientes que fue lo más difícil de abandonar? ¿Sientes que algo fue particularmente difícil de abandonar dentro de tu rutina, dentro del... Sí, o sea, lo más difícil fue abandonar el control. O sea, yo tenía controlada mi vida. Yo sabía cuánto iba a ganar el mes que viene, yo sabía cuántos seguidores iba a subir, yo tenía el control de lo que yo hacía, de a dónde quería ir, de a dónde quería viajar, de dónde me quería quedar. Yo tenía el control de mi vida y cuando uno le entrega a Cristo su vida, Él es el que empieza a tener el control. Entonces, pasar por eso realmente fue entender que yo no era quien manejaba mi vida, sino que era Cristo, ser, no sé, silencio a mis deseos de ahora y entender que tenía que seguir los deseos de Él, es como que me costó entenderlo, pero bueno, gracias a Dios también entiendo ahora las consecuencias de por ahí desobedecer, que uno no las tiene muy en cuenta, pero bueno, también las viví, también le entregué mi vida a Cristo y quise empezar a manejar mi vida como yo quería y en los trabajos que yo quería y haciendo lo que yo quería y realmente no fue bonito, me llevé muchos golpes hasta que conocí lo que era escuchar la voz de Dios, lo que era escuchar la voz del Espíritu Santo y ahora, bueno, digo, wow, claro, o sea, estoy por otro camino Claro, completamente distinto, nunca pensé iba a estudiar teología, nunca pensé que iba a ser esto de grupo de las chicas realmente, pero todo me ha ido llevando el Espíritu Santo. Creo que eso fue realmente lo más difícil, poder soltar el control y decir, ok, yo no soy la que manda en mi vida, sino es Dios. claro. Bueno, Oriana, de verdad que estoy súper agradecido. Quiero que sepas que haciendo contenido yo, que llevo 10 años haciendo contenido para empresas y siempre habría querido... lo que pasa es que yo soy muy perfeccionista y si yo no tenía los equipos necesarios para hacer el contenido con la calidad que yo quería, yo no lo iba a hacer. Entonces fue hasta hace muy poco, hace algunos meses, que yo dije, voy a hacer el contenido que yo quiero y el contenido que yo quiero es promover
a Jesucristo. Entonces quiero que sepas que eres la primera que me dio la oportunidad. Estoy súper agradecido. Yo sé que voy a seguir haciendo este tipo de contenido porque es el tipo de contenido que me llena a pesar de que no me llegue absolutamente nadie, que no me vea nadie, no me importa. Esto es lo que yo quiero hacer y de verdad estoy súper agradecido contigo porque no lo vi con tanta esperanza cuando te escribí, honestamente. Eres la única persona que la había escrito, pero quiero que sepas que tengo una lista de ideas que tengo, de cosas que quiero hacer y estaba específicamente hablar o tener una entrevista con una chica que haya pertenecido a OnlyFans y que me contara su experiencia. Yo lo tenía hace meses, por eso no fue casualidad Wow, que cuando yo te vi, yo dije, vamos a escribirle. Me encantó de verdad. qué bueno. Tu testimonio me parece increíble. Sigo pensando que lo que transmites, tus lacitos rosados, es feminidad, pero feminidad de la buena, de la bonita, de la que expresa y se siente a Jesús. De verdad, eso me parece increíble. Me quedo sin palabras. Estoy impresionado con tu cambio. Quiero decir que no te conocía antes de haber visto tu reel que me salió y de verdad estoy encantado que me haya salido porque gracias a eso se dio esta oportunidad de poder compartir este testimonio. Que por cierto, por casualidad sí, no, pero hoy hay noticias por ahí de OnlyFans. Creo que has visto. ¿Has podido ver algo de eso? No. Que murió el creador. Wow. Sí, murió el creador con 43 años hoy. Wow, qué joven. Y por cáncer, creo que fue, si no me equivoco. ¿Tienes Wow. algún...? No, pensé que ya lo sabías, pero entiendo perfectamente que no te haya salido la noticia porque ya no, ¿sabes? Ya tu algoritmo no está... Sí, bueno. Más bien mi algoritmo ha cambiado porque yo publico, mira, voy a hacer una entrevista a una chica que pertenecía a OnlyFans, ahora me salen cosas de OnlyFans. Yo no, no me... Sí. Entonces supongo que No, por eso bueno, me salió nada. la noticia. Es muy loco porque yo a veces uno se queda pensando mucho en lo que va a traer más seguidores, pero realmente creo que hay que cambiar la ecuación y es como pensar en el hecho de qué es lo que más va a ayudar a las personas. O sea, hay muchas personas que necesitan conocer de Jesús y que no lo Sí, conocen como uno. Así que yo, por ejemplo, ese reel que tuviste, no lo hice porque yo quise, lo hice porque estaba leyendo la Biblia y literalmente fue Dios diciéndome, haz un reel así, así. Y empecé a hacerlo, un 1 de enero lo hice, empecé a hacerlo, lo publiqué, lo dejé ahí, no, o sea, me dejó de interesar cuántos seguidores tenía, cuánto publicaba, cuánto no publicaba, lo hice y no podía creer que como a las 5 horas ya tenía 2 millones de visualizaciones y es como muy loco, pero la palabra de Dios siempre va a llegar y a trascender. Entonces, si uno realmente hace las cosas con la intención de dar el mensaje de Jesucristo y la intención de que eso llegue a las personas correctas, no va a haber nadie que lo pare y si lo paran no importa seguirlo haciendo porque es lo que más va a ayudar realmente al mundo. sí, es que eso es básicamente lo... Porque yo he intentado hacer esto de muchas maneras y sé que no soy constante con temas que no me apasionan. Y yo nací en un hogar cristiano, yo nací en un hogar cristiano evangélico. Entonces ya yo dije, ok, necesito de alguna manera hablar. Yo soy una persona que no me la paso con grupos de amigos, entonces tengo ciertas skills sociales que, sabes, que no tengo. Claro. Entonces el streaming es mi manera de, siendo introvertido, poder llevar la palabra de Dios. Porque yo lo he intentado muchas veces ponerme a hablar con gente en la calle y no es porque no quiera, es porque no me sale, no sé, lo siento, me quedo pegado. Y a pesar de que yo Claro. siento que hablo muy bien, pero yo dije, ok, Dios actúa de maneras misteriosas. Si tú me hiciste introvertido y ya me di cuenta que de hacerlo así no puedo, ok, lo voy a buscar la manera, pero el objetivo sigue siendo el mismo, que es llevar la palabra de Dios, sea como sea. Y aquí Dios me dio la oportunidad de ser prácticamente el único streamer cristiano que conozco porque no he encontrado más. Entonces sigo buscando para ver si hacemos un grupito o algo, no sé, un grupito de WhatsApp, pero no Sí, conozco no, más, tremendo. no conozco Sí, muchos sí, streamers la verdad cristianos. que Dios hace a las personas perfectas y nos hace con nuestras virtudes y con todo lo que tenemos porque de esa forma Él nos necesita. Así que te necesita a ti exactamente en ese lugar y la mejor forma de hablar de Cristo es vivir en Cristo. Eso Exacto. creo que es lo más importante, porque de hablar habla cualquiera, pero de vivir realmente es lo que la gente ve y se llena de ese fuego también, que es lo más hermoso. Así que vas a encontrar los medios, de verdad, te bendigo en el nombre de Jesús, Amén. que tu palabra, que Dios te pueda usar Amén. para que puedas hablar de Cristo, del Evangelio, de lo que Él hizo en ti, de lo que Él hace en tu familia, de lo que sigue haciendo en ti
que eso pueda trascender y llegar a las personas que necesitan ese mensaje, que tienen hambre y sed de conocer a Jesús, porque nada, es muy hermoso, o sea, Jesús es maravilloso, es espectacular. De verdad estoy súper agradecido contigo, Oriana. Creo que ya no, nunca más te voy a volver a llamar Rubí, porque para mí tú no eres Rubí, para mí tú eres Oriana. Estoy muy feliz Tremendo. de que hayas aceptado. Sé que lo he dicho como 5 veces, pero de verdad esto representa mucho para mí y espero que nos podamos encontrar más adelante, sea en persona, sea por redes, sea donde sea, pero ojalá Jesús nos siga uniendo en el camino en algún momento y podamos compartir nuevamente. Me mandas un saludo Bien. muy grande a mi colega, que no lo conozco, pero sé que por ahí tengo un colega filmmaker. Entonces yo creo que Con también, gusto. también por eso conecté, porque yo dije, me sentí muy conectado porque eres venezolana, porque manejas la Sí. calidad de los videos que yo hago. Entonces yo dije, ok, casi yo haciendo el video. Sí, no, ahorita no preparé nada porque, No, no, tranquila, me pero encanta. normalmente a veces suelo poner la cámara. Ahorita estoy con la cámara de la MacBook, nada más puse como la luz, eso sí, pero bueno, sí, él es el que prepara todo realmente. Muchas gracias, Jori, de verdad. Así que bueno, nada, también muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias también, muchos saludos a tu esposa, espero que realmente puedan seguir de verdad viviendo en Cristo, o sea, cubro su hogar con la sangre de Cristo Amén. y también a su bebé, que sea una hermosa semilla, porque bueno, ayer estaba escuchando también en el culto que las semillas que ponemos hoy, no sabemos cuántas generaciones van a dar frutos, pero bueno, Sí, nunca, no hay semilla que no dé frutos. exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Te voy a dejar para que puedas hacer tus labores. Te quité 1 hora y media, fue un poquito más, pero creo que saldé todas las dudas que tengo. De verdad, Bueno. muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchas Nos gracias a ti. vemos. Chao, un abrazo, nos Un vemos. abrazo.